Comenzamos la religión en segundo de la ESO, preguntándonos acerca de una cuestión muy personal y a la vez muy profunda. ¿Qué es el ser humano? Cuando nosotros vemos a las personas que nos rodean, cuando nosotros nos miramos hacia nuestro interior, pues la verdad es que descubrimos que hay ahí como un misterio, como algo muy profundo. Vamos a intentar, digamos, responder a esta pregunta. El título del tema es La persona es criatura de Dios. En el origen del ser humano hay cuestiones que todavía están pendientes de responder. Por lo pronto, la propia vida. La vida, el origen de la vida es un misterio y de hecho es el misterio más profundo. Una simple semilla es un milagro dentro del universo. Dentro de este universo en donde todo tiende al caos, que algo con tanto orden, con tanta perfección como puede ser una simple semilla, es un misterio. No digamos ya el ser humano, de dónde venimos, quiénes somos. De hecho, en el origen del ser humano hay como una hipotética controversia, por llamarle de alguna manera. ¿El ser humano ha surgido o ha aparecido en la Tierra, en este planeta, por evolución o por creación? De hecho, la teoría de Darwin nos dice que nosotros pues estamos muy emparentados con los simios, pero realmente en ese emparentamiento, podemos decir, hay, hay algo que no cuadra del todo, con todas las investigaciones actuales en antropología, arqueología, etc. Sigue siendo para nosotros una interrogante. Ya lo veremos. ¿Son compatibles? ¿Son compatibles la evolución y la creación? Es decir, ¿es compatible que el hombre haya sido creado por un ser inteligente, llamémosle Dios, o llamémosle el ser, misterio con mayúsculas, etcétera, y a la vez haya evolucionado desde el mono? ¿Son compatibles? Perfectamente compatibles, ¿eh? Con las investigaciones actuales son perfectamente compatibles la evolución y la creación. De hecho, podemos decir que hay como un salto cualitativo entre los animales y el ser humano. No podemos igualar el hombre al animal. Hay una diferencia por el mero hecho de que el ser humano ya sea consciente de su propia existencia. Es el Homo sapiens sapiens, que sabe que sabe. Por lo tanto, según las investigaciones actuales, la ciencia moderna, el hombre no es exactamente igual a los demás animales. Nosotros los creyentes creemos que en esta creación Dios ha puesto en este mundo, Dios ha puesto unas leyes, ha puesto un marco, digamos, donde se va a desarrollar este proceso evolutivo. Pero Dios es el que ha, digamos, ha provocado que el ser humano surja en la Tierra. Aparece desde el Big Bang, digamos, la primera célula, etcétera, etcétera, hasta el ser humano. Hay una intervención amorosa por parte de Dios. Dios, con ese amor infinito, y por ese amor infinito, crea al ser humano, que disfruta a la vez de esa creación hecha por Dios. En la mayoría de las culturas y las religiones podemos ver otro tipo de explicaciones diferentes a la ciencia que quieren fundamentar la creación del ser humano. En todas prácticamente se dice que es un ser creado a imagen de Dios. Es decir, es un ser parecido a eso
que ellos imaginan como Dios. Hay diferentes antropogonías. Todas las culturas tienen culturas importantes, tienen su antropogonía, es decir, su narración, su historia de la creación del hombre. El inicio de la vida humana casi siempre o siempre está ligado a la creación del mundo y también a una intervención de la divinidad. Es decir, hay un ser mayor, más grande que el ser humano, que es el que inicia la vida humana, el que crea la vida humana, y también todo aquello donde la vida humana se va a desarrollar, el mundo. Por ejemplo, pues en los indios de las praderas norteamericanas lo vemos claramente. Este dibujo representa pues ese ser divino que crea al ser humano y que a la vez pues crea toda la creación, todo el mundo que le rodea. En la Biblia concretamente podemos hablar de dos relatos sobre la creación, dos antropogonías bien diferenciadas. Muchas veces la gente no se da cuenta de que hay dos creaciones del mundo, dos creaciones del hombre, ahí pegaditas al inicio de la Biblia. En el Génesis 1, del 1 al 28, en el primer capítulo del Génesis, podemos apreciar pues esa creación en 6 días, el séptimo descansó, en donde en el sexto día concretamente varón y mujer son creados a la vez. A imagen de Dios los creó, dice ahí concretamente en ese pasaje. Y en Génesis 2, es decir, inmediatamente a continuación, desde el versículo 4, la segunda parte del versículo 4 hasta el 25, pues vemos la famosa creación, que es lo que a veces más se nos queda, que pasa del desierto al paraíso. En esta antropogonía se ve cómo no se parte de la nada, como en esta primera creación, en donde no había nada, y entonces pues Dios de la nada crea pues todo el universo. Mientras que aquí dice que el mundo era un desierto, y es cuando va creando lo que llamamos el paraíso, un lugar habitable. Aquí el primero va a crear al hombre, al varón, mejor dicho, llamado Adán, y después después de crear a todos los animales y el resto de la creación que rodea al hombre, pues como este hombre se ve insatisfecho, se ve descontento, Dios dice, hay que darle a alguien que lo alegre de verdad, ¿no? Y bueno, pues dice que sume en un sueño a Adán y de su costilla hace a la mujer, a Eva. Y entonces el hombre sí que se siente identificado con este nuevo ser que Dios le ha dado. O mejor dicho, lo ha puesto en el paraíso para que comparta la vida con Adán. Estos son relatos mitológicos, están fuera de la historia, como todas las antropogonías. Entonces no hay que buscar aquí ninguna explicación científica. No hay que decir, si el hombre viene del mono, pues entonces ¿cómo es posible que haya sido creado? Bueno, esa es otra historia. No te dice o no intenta decir el cómo, sino realmente el para qué y quién lo ha creado. Lo demás no encuentres, no busques una explicación científica cuando las personas que escribieron esto ni eran científicos ni eran historiadores, eran gente de fe que quería explicar pues que el ser humano ha sido o es una criatura de Dios. Y hubo unos hebreos o judíos que escribieron este relato y otros que escribieron solo que después, pues ya veremos más adelante cuando hablemos de la Biblia, como muchos años después hay otro señor que junta los dos y los coloca pues en esta parte de la Biblia, al principio de la Biblia, donde normalmente los podemos leer. Bien, entonces hablando ya concretamente de la antropología hebrea, la antropología que aparece en la Biblia, es decir, el concepto de ser humano que ellos tenían, pues estaba como dividido en tres partes. Por un lado teníamos lo que llamaban nefes, que era la conciencia, el yo, que ponía en contacto con uno mismo,
en mi interioridad. Luego teníamos la otra dimensión, que es basar, es decir, el cuerpo, la carne, lo terreno, lo que me posibilitaba ponerme en contacto con los demás, con lo que me rodeaba, con la creación. Y por último, otra dimensión era la ruaj. Esta es la dimensión del espíritu, del alma, lo que realmente, bueno, vemos en el capítulo este del paraíso, Dios insufla a ese ser hecho del barro, ¿no? Le sopla. Para los hebreos el espíritu, el ruaj, estaba pues en el aliento, sobre todo porque pensaban, y bueno, y era evidente que cuando una persona moría, pues se quedaba sin aliento. Bueno, pues estas tres dimensiones es lo que quiere representar este dibujo. El nefes más a la conciencia del yo. Nosotros actualmente pues podríamos hablar de la psicología, de la conciencia. El basar, pues la carne, el cuerpo, y ruaj, que sería pues esa parte no material que sobreviviría a nuestra muerte, que es el alma, el espíritu. Bien. Ahora pasamos a una segunda parte, al segundo capítulo, en donde nos dice claramente que la persona es una criatura de Dios. Bien, pero Dios la ha hecho libre e inteligente. ¿El ser humano es fruto del azar? Habría que preguntarse. ¿Cabría esa posibilidad? Hay gente que lo cree. Si es fruto del azar, es decir, del azar junto con la evolución, pero que no ha habido una intervención divina, pues entonces nuestra vida en cierto modo no hay ningún sentido especial. Estamos aquí, pues vamos a llamarlo así, por pura casualidad, vivimos, bueno, hemos nacido, vivimos y morimos y ya está, y no hay mayor explicación. Diríamos pues que es como una flecha, el sentido que en cierto modo pues acaba en sí mismo, no tiene más pretensiones. Por otro lado, podemos creer o pensar o sentir que el ser humano es una criatura hecha por un ser mayor, un ser inteligente, un ser bondadoso, en donde podemos hablar entonces de creación. Ha sido creado. Por lo tanto, nuestra vida debe o debería estar llena de sentido, debería tener una dimensión espiritual. Somos entonces seres capaces pues de preguntarnos para qué estamos aquí, es decir, hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra vida, qué misión tenemos. Todo eso tiene sentido dentro de lo que llamamos una creación, porque ese ser que Dios nos habría creado pues con alguna finalidad. Él nos ha hecho libres y también nos ha hecho inteligentes. Sin libertad y sin inteligencia no podríamos hablar de seres humanos. Y esa libertad y esa inteligencia, como veremos, pues deben tener una misión, un sentido, una función. Veamos ahora qué es eso de inteligente. ¿Somos seres inteligentes? Bueno, yo creo que lo somos, yo creo que lo somos. Pero ya no podemos hablar de un solo tipo de inteligencia. Desde hace unas décadas para acá, pues se ha venido desarrollando unos estudios que nos dicen que hay diferentes tipos de inteligencias, o también llamadas inteligencias múltiples. Esas inteligencias las podemos clasificar en 8 categorías. Está la inteligencia lingüístico-verbal, la musical, la lógico-matemática, visual-espacial, corporal cinestésica, intrapersonal, la que mira hacia adentro de la persona, el desarrollo del yo, la introversión, la inteligencia interpersonal, la que nos ayuda a relacionarnos con los demás de una manera eficiente. Y por último, se han incorporado dos nuevas inteligencias, la naturalista, la que tiene que ver pues esa sensibilidad con el medio ambiente, y también la espiritual, esa dimensión de globalidad, de unión
con el todo, o también dentro ya del ambiente religioso con Dios. Bien, pues todas esas inteligencias se llaman inteligencias porque modifican una parte concreta del cerebro. Eso se puede ver ahora por la tecnología que poseemos y también porque la neurociencia lo ha estado estudiando durante varias décadas. La inteligencia espiritual la podemos colocar en el centro porque, en cierto modo, es como la que aglutina a todas las demás. Es una inteligencia global que sin ella, pues las demás quedarían como un poco huérfanas, un poco eh, desangeladas. Todos tenemos estos tipos de inteligencia, solo que en algunas personas pues está más desarrollada pues, un cierto tipo que otro. Bien, habrá que trabajarse, ya hicimos un test de inteligencia en clase, habrá que trabajarse aquellas que tenemos menos desarrolladas y, bueno, pues seguir potenciando aquellas que podamos tener más desarrolladas. Las inteligencias en sí tampoco, digamos, sirve para crear una sociedad mejor, ni más pacífica, ni más justa, sino, como decía el autor del Principito, si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Estas inteligencias, todas estas, las 8 inteligencias que conocemos hasta ahora, realmente dan su verdadero fruto cuando las ponemos al servicio del amor. Es decir, cuando somos generosos, cuando buscamos el bien de los demás, etc. Así conseguiremos un mundo de paz y de justicia. Porque la historia nos ha mostrado que ha habido gente muy inteligente, pero que a la vez ha sido también muy, muy malvada y ha hecho mucho mal a este mundo, a esta humanidad. Por ejemplo, parece ser que Hitler, Adolf Hitler, pues era una persona muy inteligente. En cambio, ¿para qué la utilizó? Esas inteligencias que tenía, pues creó un conflicto que llevó al desastre a Europa y casi todo el mundo. Bien, seguimos. Todos tenemos los mismos derechos, independientemente de si somos negros, somos blancos, somos hombres, mujer, altos, bajos, etc. Todos tenemos los mismos derechos, porque la dignidad humana se da en todas las criaturas. Somos seres únicos e irrepetibles. Ninguna persona que haya nacido antes que nosotros, ni ninguna de las que van a nacer después, es igual que nosotros. Somos únicos e irrepetibles. Y ya solamente por eso nos merecemos la dignidad del ser humano. Toda persona tiene derecho a conocerse a sí mismo. Toda persona tiene derecho a darse libremente. Toda persona tiene derecho a entrar en diálogo con su creador. Eso no puede coartarse a ninguna persona. Esto es lo que representa el dibujo. Independientemente de qué parte del mundo hayas nacido, el color de tu piel, etc., tú tienes la misma dignidad. Y para los cristianos aún diremos más. No solamente tenemos la misma dignidad, sino que además podemos llamarnos hijos de Dios. Y por lo tanto todos somos hermanos. Eso nos une aún más que, pues, únicamente el tener los mismos derechos. Es decir, el creyente, además de que considera a las otras personas que tienen la misma dignidad, pero es que además los considera que son hermanos, porque tenemos un mismo Padre, una misma Madre, al que llamamos Dios. Para crear una sociedad justa, pues, con relación a la persona habría que tener en cuenta lo siguiente. Hay que respetar su dignidad. Una sociedad justa respeta la dignidad de las personas. Busca su máximo desarrollo, el de la persona y el de la sociedad. Reconoce sus derechos. Protege su vida. Incluso una vida antes de nacer. Un corazón que expresa pues esa
sociedad justa que todos buscamos y que hay que construir entre todos. Los cristianos están en contra de toda discriminación. Si todos somos hermanos, si todos tenemos la misma dignidad, si todos tenemos los mismos derechos, no podemos discriminar a nadie. Pero es que aún más, en el pasaje que hay en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, viene a decir que el que ayuda a un inmigrante, el que visita a un enfermo, el que visita a un preso, el que viste al desnudo, el que da de comer al hambriento, el que da de beber al sediento, todos esos son Dios, porque el necesitado es Dios. Dijo Jesús que cuando dirá Dios, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, etcétera, etcétera, y preguntaremos, oye, pero ¿dónde estabas tú? Que no te vimos a ti, Dios, ¿no? Como Dios. Dice, cuando lo hiciste con uno de los más pequeños, con un necesitado, lo hicisteis conmigo. Por tanto, ayudar al necesitado es ayudar a Dios. Pero aún podemos añadir mucho más, y eso ya te lo dejo a ti. No te dé miedo abrazar al otro, aunque ese otro no sea o no se parezca a ti.